buenas noches tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Como todos los miércoles, la Dirección de Igualdad de Género trae para ustedes temas muy interesantes. Yo soy la licenciada Maribel Albarrán de la Dirección de Igualdad de Género del Departamento Psicológico y el día de hoy vamos a hablar con ustedes de un tema muy importante y muy interesante, el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? ¿Qué es el empoderamiento de las mujeres? Bueno, para que podamos hablar de empoderamiento, me parece que es indispensable que podamos discernir primero entre conceptos. El empoderamiento lamentablemente se ha malinterpretado, se ha confundido bastante. Entonces, me gustaría que empecemos con estos conceptos que ustedes puedan identificar y diferenciar para que puedan tener un conocimiento más amplio sobre el tema. Vamos a empezar con, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el género? Seguramente existe mucha confusión en estos términos. ¿Por qué? Porque siempre los estamos confundiendo. Incluso cuando nosotros llegamos a llenar una solicitud, siempre que nos preguntan cuál es su género, le ponemos el sexo o viceversa. Entonces, el día de hoy debemos empezar por esto, comenzar a discernir qué es sexo y qué es género. Y bueno, pues el sexo se refiere a todas las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Es decir, cómo se nace, con todas estas características que nos hacen diferentes a los hombres, pero con estas características que son un tanto biológicas, fisiológicas. El sexo se transmite de manera genética, establece esa diferencia entre las mujeres y los hombres. Por otro lado, el género se entiende como todas esas construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones de las mujeres y de los hombres en una sociedad. Es decir, son todas esas normas, todas estas costumbres y todas estas prácticas que son socialmente aceptadas. Es decir, que un bebé, un niño lo va aprendiendo conforme se va relacionando en la sociedad. El género, por lo tanto, es cultural. El género, por lo tanto, se aprende y el género, por lo tanto, establece la diferencia entre masculino y femenino. Es decir, el sexo es hombre y mujer y el género es femenino y masculino. A continuación ustedes van a ver una imagen y a mí me gustaría que pudieran verla, observarla unos segundos y pudieran escribirme si pueden en el chat, si pueden ahí escribir, interactuar un poco conmigo y decirme ¿qué sexo tiene este bebé que ustedes están viendo en pantalla? ¿Qué es? ¿Es un niño o es una niña? ¿Qué les parece que sea? ¿Niño o niña? Les invito a que participen ahí con sus comentarios. Cuando un niño nace, tiene un sexo, pero no tiene un género. Y ahorita posiblemente ustedes no puedan diferenciar entre si es niño o niña precisamente porque no pueden identificar ese género. ¿Okay? Muy bien. Pero si yo les muestro la siguiente imagen, entonces, ¿qué es? Si pueden escribirme y participar, ¿qué es? ¿Es niño o es niña? Entonces, el género, cuando estamos hablando de género, por ejemplo en el caso de las niñas, estamos asumiendo que si un bebé viene de rosa, la vestimos de rosa, entonces es una niña. Le vamos a poner aretitos, le vamos a poner ropita rosa, calcetitas rosas. Si yo les muestro la siguiente imagen, entonces, ¿qué es? ¿Es niño o es niña? Es niño, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos que es niño? Por el color azul. Entonces, cuando hablamos de género, nos referimos a todas las relaciones entre hombres y mujeres socialmente construidas. Y esto se va dando con los valores y los atributos y las responsabilidades que nuestra cultura y nuestra sociedad asignan tanto a hombres como mujeres. Como les mostré en el ejemplo,
Todas y todos somos testigos que cuando nace un niño, cuando nace una niña, primero, cuando nace un niño le vestimos de azul y le compramos carritos. Cuando nace una niña le compramos un nenuco, le compramos una muñequita. Y de esta manera se van generando este tipo de atributos que culturalmente les asignamos a hombres y mujeres y que por lo tanto eso cambia a través del tiempo. El género puede cambiar, el sexo no puede cambiar, ese no cambia a través del tiempo. A los hombres se les educa ¿para qué? Para la reproducción de bienes mediante trabajos remunerados, es decir, el hombre trabaja y sí se le paga. ¿Para qué más se le educa? Para escalar en el ámbito profesional y social, para escalar en el ámbito laboral, político, económico, ellos sí pueden crecer. ¿Para qué más? Para que su reconocimiento personal y profesional provenga del ámbito externo. O sea, él sí puede salir, él sí puede estar en el exterior. ¿Cuál es la diferencia con la mujer? A la mujer se le educa para la reproducción, para el cuidado de las hijas, para el cuidado de los hijos y por el cuidado de las personas adultas mayores o para las personas enfermas. Para permanecer en el ámbito doméstico, es decir, en aquello privado, dentro de la casa. Y también se le educa para que su fuente de gratificación, así como la idea de que ellas mismas provenga de un ámbito doméstico y familiar, es decir, pareciera que la mujer solo es válida cuando tiene una familia, cuando puede ser madre y aparte cuando tiene una familia exitosa, ¿no? Continuemos hablando, ya pudimos hacer una diferencia del sexo y del género, ahora hablemos de la diferencia entre equidad de género e igualdad de género. La equidad de género es el trato justo que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considera equivalente a lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. Entonces, cuando hablamos de equidad de género, nos estamos refiriendo a la implementación y fortalecimiento de mecanismos destinados a impulsar la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades y responsabilidades entre mujeres y hombres. O sea, son mecanismos que se generan para propiciar la igualdad. Esto implica el valor al papel de la mujer, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social. Por lo tanto, estos mecanismos tienden a eliminar la discriminación individual y colectiva hacia las mujeres. De esta manera, van a servir para propiciar la igualdad de género. La equidad lleva a la igualdad de género. Ahora, ¿qué es la igualdad de género? La igualdad de género es la igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños. Es una situación en la que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades de acceder y controlar recursos y bienes valiosos desde lo individual y lo social. Esto no implica que debemos ser iguales y que tengamos el mismo número de mujeres y el mismo número de hombres en un espacio, ¿no? A eso se le llamaría otra cosa, se le llamaría paridad de género. La igualdad de género más bien consiste en que tanto mujeres como hombres tengan las mismas posibilidades de acceder a controlar recursos y bienes para todo su entorno familiar, para la vida social. Entonces, teniendo claro esto, ahora podremos ver qué es el empoderamiento de la mujer. Si ustedes ven en la imagen que se presenta en la pantalla, muestra claramente la diferencia entre igualdad y la diferencia entre equidad. Es decir, la igualdad es darle a todos por igual sin distinción de necesidades. La equidad es precisamente ver cuál es la necesidad que tienen las personas y con base en esa necesidad yo le voy a dar aquello que necesita. Ahora, ¿qué es el empoderamiento? Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Chapingo en el año 2013, que es uno de los últimos estudios más detallados sobre el empoderamiento de la mujer, muestra las disparidades de género
y permite dimensionar la magnitud de las desigualdades que existen en los diferentes ámbitos de la vida social, la vida política, la economía, la educación entre las mujeres y los hombres. El resultado de las inequidades de género en México muestran que hay muchas desigualdades que no se concentran en un solo factor, es decir, no es una situación que solo esté presente en la educación o en el trabajo, o en la salud o en la familia, sino que permea todas las esferas de la vida humana. Prácticamente en casi todas las actividades humanas, sociales, culturales, religiosas, políticas, personales, que impliquen relaciones entre mujeres y hombres, se generan inequidades relacionadas con el género y llevan a situaciones de desigualdad en las posibilidades y oportunidades de la vida. Tenemos dificultad para el acceso y el control de los recursos, y los datos más alarmantes son los que se arrojaron y que me gustaría que vieran en esta gráfica que les muestro. Para el primer caso, en lo que México tiene mayor desigualdad es en el caso de violencia hacia la mujer, que representa una de las formas más extremas de desigualdad de género y una de las principales barreras para el desarrollo personal y social del despliegue de las capacidades y el ejercicio de los derechos, además de constituir una clara violación a los derechos humanos. Los resultados coinciden con otras investigaciones que muestran la violencia familiar ejercida principalmente contra las mujeres como un problema grave que requiere mucha mayor atención de la que ya tiene, ya que su impacto es a corto, mediano y largo plazo, no solo en las personas que la sufren, sino también en otros integrantes de la familia y en las mismas comunidades, afectando de esta manera la economía del país, la política del país, el factor social del país, afectando en todos los ámbitos, en el escolar, el de salud. Tiene como un efecto de cascada la violencia contra las mujeres hacia todo el país. En cuanto a la participación política de las mujeres, en este sentido se ha tenido algunos avances, sí se ha tenido algunos, pero importantes. Sin embargo, ya que estas actividades políticas están estrechamente ligadas a la toma de decisiones, al poder, al liderazgo, al espacio público y actividades que habían sido negadas a las mujeres por cuestiones de género, se debe considerar que aún aquellas mujeres que ocupan esos puestos de poder, que logran llegar a esos espacios, suelen sufrir aislamiento y son excluidas de la toma de decisiones fundamentales si no cuentan o logran obtener el apoyo mayoritario de los hombres en el poder. En relación a lo familiar y a los hogares, la mayoría de las mujeres que son jefas de hogar lo son por viudez, por separación, por divorcio, por migración del esposo o porque son madres solteras. Ellas solas enfrentan sus necesidades y las de su familia, lo que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. En el caso de los hombres, la mayoría de jefes de hogar viven con su pareja, con quienes comparten las responsabilidades. Es decir, el hombre difícilmente está solo para enfrentar todas las responsabilidades, a diferencia de una mujer jefa de familia. Este mismo estudio demuestra que en cuanto al factor trabajo, constituye uno de los campos de reflexión de mayor fuerza al buscar la equidad de género debido a su carácter estratégico respecto al acceso a otros recursos sociales y personales como la salud, la educación y seguridad social, que repercuten en el desarrollo personal y social. Las mujeres se ubican en mayor medida en la población no económicamente activa. Ustedes saben, el trabajo de la mujer en su mayoría es no remunerado. Las mujeres tienen jornadas triples de trabajo, ¿no? Y sus jornadas triples pueden ser en casa y no reciben un pago por aquel trabajo. Las mujeres que trabajan en comunidades rurales o que son indígenas tienen unas situaciones de marginación grandes. O sea, su clase, la etnia, el género sitúan a estas mujeres en uno de los grupos más desprotegidos, subordinados y de mayor discriminación. Y por último se encuentra la educación. Este estudio reflejó que de todas las variables, el factor educación refleja un rezago pequeño a diferencia de los anteriores. Entonces, podría entenderse como un logro que la mujer ya tiene más acceso a la educación.
refiere que hay una brecha de inequidad casi nula, es decir, que numéricamente encontramos casi la misma proporción de mujeres y hombres matriculados en las escuelas, aunque no quiere decir que se tengan las mismas oportunidades, ¿no? Sin embargo, se debe eliminar el sexismo de los diseños curriculares. En el lenguaje utilizado en los libros de texto, debemos utilizar ya lenguaje incluyente en toda la educación básica primaria, en la utilización de los espacios físicos, ya que hasta la fecha el modelo masculino prevalece como un precepto cultural. También es necesario erradicar los prejuicios y estereotipos de género que se mantienen en relación a la carrera tradicionalmente conocidas como propias de los hombres o de las mujeres, ¿no? Cuando una mujer quiere ser ingeniera, pues es alarmante. Cuando un hombre quiere ser enfermero, pues parece que es alarmante, porque hay actividades y hay profesiones como características de cada género, y eso es algo que debemos empezar a cambiar. ¿Qué es el empoderamiento? El empoderamiento es una palabra inglesa que significa poder, que significa capaz, capacidad, que significa fortalecer, participar, decidir, desarrollar. Entonces, el empoderamiento de la mujer busca poder para participar y decidir como personas y grupo, reconociendo nuestras capacidades y nuestras limitaciones, fortaleciendo nuestra autoestima y nuestra autonomía y aprendiendo a resolver nuestros problemas lo mejor posible para tomar nuestras propias decisiones, para poder establecer nuestras prioridades o establecernos como prioridad, para poder organizarnos, porque no todo en esta vida es una casa, es una familia, también es una cuestión personal, para buscar nuestro desarrollo personal y social y para poder controlar nuestras vidas. Cuando hablamos del empoderamiento de las mujeres, queremos decir que las mujeres tenemos el derecho para controlar nuestra propia vida, tanto dentro del hogar como en el ámbito exterior. Significa que todas debemos tener un alto sentido de autoestima, un derecho a ejercer y tomar nuestras propias decisiones, a tener acceso a oportunidades y recursos y bienes. Es decir, tenemos derecho a controlar nuestras vidas, a participar incluso en el cambio social. Ahora, si nos referimos también al empoderamiento económico de las mujeres, además de todo lo que ya les acabo de mencionar, significa trascender los salarios bajos, tener acceso a las estructuras de toma de decisión en las empresas o en las instituciones y en las organizaciones sociales. ¿Cuáles son los tipos de empoderamiento? Los tipos de empoderamiento me gustaría que comenzáramos a hablar sobre el individual. El individual significaría romper todos los estereotipos de género para permitir el acceso a cualquier función social elegida libremente. No habrá empoderamiento individual sin igualdad de género. Me gustaría hablarles de cuáles son los elementos que podemos generar para después trabajarlos de lo social, de lo individual a lo colectivo. La primera parte tendría que ver con el autoconocimiento. Yo no puedo empoderarme si no sé hacia dónde voy, qué quiero hacer, cuál es mi objetivo y con qué cuento, cuáles son mis fortalezas, cuáles son incluso mis debilidades, cuáles son mis cualidades para poder comenzar a realizar acciones enfocadas en mi crecimiento personal y después en mi crecimiento familiar y colectivo. Con este autoconocimiento también me permitirá analizar mis limitaciones, las cosas que no puedo desarrollar con facilidad porque tengo que ser muy clara y darme cuenta que no puedo hacer todas las cosas que quiero. Tengo limitaciones. Esto me permitirá plantearme mis metas. Tampoco voy a poder ser la mujer perfecta. Posteriormente viene la motivación. La motivación es muy importante, ya que me lleva a lograr esos objetivos que yo me planteo. Tiene 3 elementos primordiales: la flexibilidad,
No todo saldrá exactamente como yo quiero ni en el momento que yo quiero. Es importante tener en cuenta mis tiempos, así como los tiempos de los demás. Los tiempos de los demás son otros diferentes a los míos. Si yo no me flexibilizo, rápidamente me voy a vencer, rápidamente me voy a dar por vencida. Después viene la persistencia. Nada ni nadie va a lograr algo si no tiene firmeza en sus objetivos. Se requiere un tiempo, un esfuerzo para lograr esas metas. Y por último, el optimismo. Ninguna persona con pensamientos pesimistas, con pensamientos negativos, alcanzará sus metas. Debo buscar la manera de mantenerme optimista y para esto es importante crear redes de apoyo que me orienten y me motiven. Por el lado del empoderamiento psicológico, necesito desarrollar la confianza en mí misma y en mis decisiones adoptadas. La toma de decisiones me hace ver cuáles son mis pérdidas y ganancias de lo que me estoy planteando como meta con una mirada objetiva a largo plazo. La toma de decisiones es sumamente importante. Ahora, también es importante la comunicación. Esa capacidad de comunicarle al otro qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Para que yo me empodere tengo que hablar y tengo que decir qué es lo que necesito, pero no hacerlo desde una mirada violenta, de imposición. Tengo que entrenarme para comunicarme desde un punto de vista asertivo, solicitando mis derechos, reconociendo mis necesidades, pero también respetando los derechos y necesidades de los demás para poder llegar a un acuerdo donde todas las partes salgamos ganando. Laboral, en cuanto al empoderamiento laboral. Desarrollar el liderazgo femenino, debemos eliminar todas las barreras de género suprimiendo los techos de cristal. En México, la brecha salarial, según la OCDE, es del 18%. ¿Qué quiere decir? Que con el mismo empleo, los hombres ganan 18% más que las mujeres. Y que para cerrar esta brecha necesitaríamos más de 70 años. 70 años que nos deben tomar, si no tomamos inmediatamente acciones urgentes. En cuanto al empoderamiento social, necesitamos aumentar la presencia en los acontecimientos sociales como el deporte, como las asociaciones, las exposiciones culturales, el cine, la música, donde exista más presencia de las mujeres. En cuanto al ámbito político, las mujeres con el poder deben ganar presencia, participación y toma de decisiones en el rumbo de nuestro país, en el ámbito político. En el empoderamiento legal, debemos desarrollar leyes justas, no discriminatorias contra la mujer. México tiene toda la normatividad, tiene reformas constitucionales, tiene reformas en leyes secundarias, tiene tratados internacionales, tiene protocolos, tiene todo. Lo único que nos faltaría es que toda esa normatividad se haga realidad y que cada persona que acuda a solicitar justicia sienta que el Estado mexicano realmente la protege. En cuanto a la salud, ¿cómo podemos empoderarnos en la salud? Aumentando nuestros derechos sexuales y reproductivos, reduciendo el acoso sexual y eliminando definitivamente los abusos sexuales. Las mujeres que decidan sobre su sexualidad y sobre su salud física y reproductiva. Las mujeres que están en comunidades rurales, se determina que estas mujeres que trabajan en provincia o en comunidades indígenas, del 100% de la población artesana, el 70% está en comunidades rurales y el 30% en comunidades urbanas. La población artesana está formada prácticamente por el 65% de mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es más creativa, porque la mujer tiene más facilidad de arte, pero también es la más explotada. Y casi para terminar con nuestros tipos de empoderamiento en cuanto a lo familiar, la mujer se casa y a su casa, y a las labores domésticas. Tiene que atender a los enfermos y si trabaja fuera de casa tiene doble, triple jornada como les mencionaba. Eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? Con el reparto de tareas domésticas y de los cuidados de infancia de los ancianos, de los enfermos, para que las mujeres ganen tiempo libre y capacidad de decisión personal. A partir de las 3 R's que son reconocer,
reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados, trabajo que hasta la fecha no es remunerado, no es valorado y es invisible en su mayoría, ¿no? Y en su mayoría realizado por las mujeres. Y el último tipo de empoderamiento es el empoderamiento de género, que es necesario romper todas las barreras de género y la discriminación de género, ¿no? Necesitamos construir una sociedad más justa, sin roles de género estereotipados, mejorando su concepto, el concepto de autoestima, mejorando la autoconciencia emocional, que permita un mayor control de nuestra propia vida. Entonces, todas estas acciones que les acabo de mejorar son acciones que la ONU le pide a sus Estados miembros que realicen, fortaleciendo los pilares para el empoderamiento de las mujeres con base al respeto de sus derechos. Y que claro, la igualdad de género es el objetivo número 5 del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. No podemos avanzar en el desarrollo sostenible si no se cumplen estos objetivos. Y por último, me gustaría mostrarles esta foto que es de Simone de Beauvoir, que es una feminista que luchó durante toda su vida porque se respetara el derecho a las mujeres, y dice: le cortan sus alas y luego la culpan por no saber cómo volar. Con esto me quiero despedir y no sin antes hacer una aclaración. Lamentablemente, el tema del empoderamiento se ha malinterpretado, se ha satanizado. El empoderamiento de la mujer es simplemente la capacidad de las mujeres de tomar las riendas de su vida, asumiendo las responsabilidades que eso implica. De ninguna manera, el empoderamiento de las mujeres implica un conflicto entre los hombres y las mujeres. No estamos compitiendo con los hombres, no estamos haciendo a un lado o violentando a los hombres cuando nosotras nos empoderamos. No se trata de ver quién gana, sino hacerlo mejor juntos. Les repito nuestra dirección. La Dirección de Igualdad de Género se encuentra ubicada en Avenida Paseo San Isidro, número 1204, Barrio Santa Cruz, aquí en Metepec. Estamos a media cuadra del Banco Bancomer. Del Banco Bancomer estamos a media cuadra, y con el trabajo de nuestros 3 departamentos, que sería el Departamento de Asesoría Jurídica, donde legalmente pueden apoyar a las mujeres con una orientación, y el Departamento de Promoción para la Igualdad de Género, donde a través de los talleres precisamente se pretende empoderar a las mujeres a través de técnicas domésticas, y que el factor económico no siga siendo un factor para que se queden sufriendo en su casa por no poder generar una economía, una autonomía. Nos reiteramos a sus órdenes. Mi nombre es Maribel Albarrán, del Departamento Psicológico de la Dirección de Igualdad de Género. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde. Hasta luego.